Muy buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Damos gracias a Dios en esta hermosísima mañana y continuamos con Hechos capítulo 10. Ya estamos en el capítulo 10. El día de ayer se vio la devoción de Cornelio, que dio respuesta a que el Señor lo guiara al Evangelio, porque al final de cuentas entendemos que tú puedes llevar una vida en devoción, pero lo que te da entrada a la gloria celestial, a la vida eterna, al cielo o a la eternidad, es solamente en Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que entender y tener muy claro. Entonces ahora continuamos con esta historia y encontramos en el versículo 9: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Podemos ver, hermanos, encontrar una bonita historia de ahora de Pedro, el discípulo de Jesús, quien tenía su vida de devoción, pero este estaba en Cristo. Este tenía, ¿verdad?, la comunión con Dios y oraba. Se fue a la azotea. Pues, vemos las características, hermanos, que todo cristiano debiera de tener en su casa. Es un lugar dedicado para orar. Versículo 10 dice: y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Quiere decir, hermanos, que cuando él fue a orar, estaba haciendo también como un ayuno, ¿verdad? Como cristianos debemos de considerar, ¿verdad?, las diferentes maneras del ayuno. Así que es algo muy interesante. Y ahora, versículo 11 dice: y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntos era bajado a la tierra, en el cual vio todos los animales cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Noten, hermanos, que acerca de las visiones, podemos ver, hermanos, que le vino una visión a alguien que estaba consagrado, a alguien que estaba en oración y a alguien que estaba haciendo ayuno, probablemente también. Entonces, para aquellos que hoy en día que dicen que Dios habló, que Dios dice, hermanos, hay ciertas características que creemos, hermanos, que Dios puede seguir haciendo lo que Él quiere porque Él es soberano. Sabemos que también todo lo que ya está revelado es en la palabra, en la escritura. La escritura ya tiene todo revelado y lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Pero vemos aquí en esta historia, hermanos, ciertas características de alguien que estaba teniendo comunión y que recibió cierta revelación. Así que es algo muy interesante. En el versículo 14 vemos que el Señor, eh, que el Señor le dice, ¿verdad?, a Pedro: mata y come. Y entonces Pedro le contesta y le dice: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. ¿Por qué? Porque esto hace referencia a la ley donde el judío no podía comer cosa inmunda. Versículo 15 dice: volvió la voz a la segunda vez y le dijo: lo que Dios limpió, no lo llames tú inmundo. Esto hizo tres veces aquel lienzo a ser escogido y volvió a ser recogido del cielo. Entonces podemos ver esta gran historia, hermanos, de que Pedro recibe una visión en donde le dice el Señor: mata y come. Y Pedro le dice: no, porque no lo he hecho. Y le vuelve a decir: mira, lo que yo limpié, no lo llames tú común e inmundo. Y entonces podemos ver, hermanos, esa situación, algo muy interesante en el versículo 16, que lo hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces el mensaje es claro, hermanos. Recordemos que una de las cosas muy importantes en la vida cristiana, hermanos, es que el Señor, eh, cuando Él te da un mensaje, lo da en repetición. Recordemos el sueño de José, el sueño que recibió Nabucodonosor, fueron dos veces. Podemos ver que ciertas visiones que han pasado en el Antiguo Testamento siempre tiene esa peculiaridad, se repite tres veces. Siempre recuerdo muy bien las palabras de José cuando dice: la cosa es seria. Entonces, cuando Dios habla, siempre te lo va a dejar claro. Ahora bien, también inclusive en el griego y en el hebreo, cuando hay una palabra que se repite tres veces, ¿verdad? O cuando hay un énfasis en la escritura griega y hebrea, siempre nos llama la atención a entender que Dios en su palabra nos está dando una enseñanza clara y puntual. Entonces tenemos que entender y aprender a identificar dichas verdades en la escritura. Y entonces, hermanos, ese es el mensaje de hoy, que cuando Dios habla, habla de una manera muy clara, y que ahora le tocaba a Pedro entender esta situación. El versículo 17 dice, ¿verdad? Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Entonces, cuando recibe la visión,
Entonces buscan a Pedro. Entonces la historia la vamos a dejar ahí, hermanos. ¿Qué aprendimos? Aprendimos ciertas cosas. Número uno, que el siervo de Dios, el que es cristiano, debe tener un lugar de oración, debe tener una intimidad con Dios y ayunar. Sí o sí, el ayuno es importante. Número dos, que cuando Dios habla de una manera muy clara. Dice la escritura que se repitió 3 veces. Y número tres, que todo el mensaje que tú recibas en la escritura, ¿verdad? En tu comunión con Dios, tiene un propósito. Y el día de mañana vamos a estar viendo el propósito por lo cual Pedro recibió dicha visión. Así que, excelente día, que Dios te bendiga. Saludos, el hermano Eric Yael.